Vamos a hablar de una historia terrible, la de cómo una promesa de paraíso acabó convirtiéndose en un auténtico infierno. Nos metemos de lleno en uno de los mayores desastres y, ojo, provocados por el ser humano, la gran hambruna de Mao en China, una catástrofe de verdad de unas proporciones que cuesta hasta imaginar. 30 millones. Parémonos a pensar un segundo en esa cifra. 30 millones. Es que es casi imposible de procesar. 30 millones de personas que murieron de hambre. Y en solo 3 años. Pero lo más terrible de todo, lo que lo convierte en una tragedia aún mayor, no es solo el número, es la causa. Porque esto no fue una sequía, no fue una inundación, no fue un desastre natural. No, fue la consecuencia directa, matemática, de una serie de políticas completamente radicales. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es posible que algo así llegara a pasar? ¿Cómo esa visión de un solo hombre, de Mao Zedong, de forjar una utopía, un mundo perfecto, acabó provocando una de las peores hambrunas de toda la historia? Bueno, pues esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. Vale, pues vámonos al principio. Año 1958. Mao Zedong, el líder absoluto del Partido Comunista, lanza una campaña que es que no se puede describir de otra forma que como mesiánica. El objetivo era, bueno, era una locura, convertir China, una nación de campesinos, en una superpotencia industrial y comunista. Y no en un siglo, no, prácticamente de la noche a la mañana. Y es que hay que entender que para Mao esto no era solo una cuestión económica. ¿Qué va? Era una auténtica cruzada ideológica. La cita lo deja clarísimo. El comunismo es un martillo. Y con ese martillo quería aplastar al enemigo. Él estaba convencido, de verdad, de que la pura fuerza de voluntad, el espíritu revolucionario, podía literalmente doblegar las leyes de la física, de la economía, de todo. A esta campaña, claro, le pusieron un nombre muy pomposo, el Gran Salto Delante. Y el objetivo era tan ambicioso que sonaba a pura fantasía. Ojo al dato, querían superar la producción industrial de Gran Bretaña en solo 15 años, una barbaridad. ¿Y cómo pensaban hacerlo? Pues con dos pilares, a cada cual más radical. Por un lado, la colectivización total de la vida y la tierra, y por otro, una industrialización a marchas forzadas. Vale, vamos a ver ahora en qué consistió exactamente este salto al vacío, porque las medidas que se tornaron fueron tan pero tan extremas que básicamente hicieron saltar por los aires toda la estructura social y económica del campo chino. Y las consecuencias, como se pueden imaginar, fueron absolutamente devastadoras. Fueron sobre todo tres políticas las que actuaron como el motor de este desastre. La primera, la creación de las comunas populares, que en la práctica significó el fin de la vida privada. La segunda, una obsesión enfermiza por producir acero, que llevó a desviar a millones de campesinos de sus tierras para ponerlos a trabajar en unos hornos caseros que no servían para nada. Y la tercera, que ya roza lo absurdo, una guerra abierta contra la naturaleza, llegando a declarar a los pobres gorriones como enemigos del Estado. Es que la escala de esta colectivización fue total, absoluta. Intenten imaginarlo. De un día para otro, se abolió la propiedad privada. Todo. A las familias se les quitó absolutamente todo. Se les obligó a comer en comedores comunes, a entregar sus herramientas de trabajo, sus animales y hasta las ollas y sartenes de sus cocinas. Todo tenía que ser fundido en esos hornos de acero. Y aquí, justo aquí, es donde el plan, el fervor ideológico, choca de frente y de forma brutal con la cruda realidad. La presión por conseguir resultados espectaculares, por complacer a Mao, era tan bestial que se creó un sistema perverso, un sistema en el que decir la verdad se castigaba y, en cambio, la mentira se premiaba. Los funcionarios locales, que estaban muertos de miedo por no cumplir unas metas que eran simplemente imposibles, hicieron lo que hace la gente con miedo. Inventaron una realidad paralela. A Pekín, a la capital, llegaban informes de cosechas récord, de una abundancia increíble. Pero la realidad en los campos era todo lo contrario. Desolación. La producción agrícola se estaba hundiendo, se desplomaba, pero sobre el papel era un éxito histórico. Y esta gráfica lo explica todo. Es la matemática fatal de la hambruna. Fíjense, el Estado, que se creía esos informes inflados, exigía su parte, su cuota. Si miran la barra de la producción real y la comparan con la de la cuota que pedía el Estado, verán que la cuota es mucho más alta. ¿El resultado? Pues que el Estado se llevaba casi todo el grano, a veces se llevaba incluso más de lo que se había cosechado, dejando a los campesinos, a los que habían trabajado la tierra, con las manos vacías, sin absolutamente nada. Claro, con esta tormenta perfecta de malas políticas, de datos falsos, de presión, el resultado era inevitable.
Y las consecuencias, sobre todo en las zonas rurales, fueron de una dureza inimaginable. Así que para que quede claro, el punto clave es que la hambruna fue un efecto dominó, un colapso en cascada. Pensemos, faltaban agricultores porque estaban haciendo acero. Los que quedaban no tenían incentivos para producir. El Estado, encima, les quitaba un grano que ni siquiera existía y para colmo, la famosa campaña contra los gorriones provocó una plaga de insectos que arrasó con lo poco que había. Y lo más cruel de todo es que el Estado se negó a abrir sus graneros, que estaban llenos de grano, mientras la gente moría de hambre. Y las cifras de las consecuencias son de verdad difíciles de digerir. Paremos un momento para procesarlas. Se estima que hasta 55 millones de personas murieron de hambre. 55 millones. Además, hubo un déficit de unos 40 millones de nacimientos, niños que nunca llegaron a nacer. Y a eso se suma una deforestación brutal. Estamos hablando sin ninguna duda de una de las mayores catástrofes demográficas de toda la historia. Pero bueno, más allá de los números, que ya son fríos de por sí, está el sufrimiento humano, que es indescriptible. Los relatos de los que sobrevivieron pintan un cuadro absolutamente dantesco. Hablan de gente comiendo cortezas de árbol, arcilla, lo que fuera para intentar callar el dolor del hambre, de familias enteras que simplemente desaparecían en silencio dentro de sus casas. Claro, una catástrofe de estas dimensiones no se puede tapar para siempre. Era demasiado grande. Y como era de esperar, el desastre empezó a abrir grietas, a resquebrajar los mismos cimientos del poder dentro del Partido Comunista. Llegamos a 1962 y la situación ya era insostenible. Fue entonces cuando, en un acto de una valentía increíble para la época, un alto cargo del partido llamado Liu Shaoqi se atrevió a decir la verdad en público. Dijo que el desastre había sido un 30% culpa de la naturaleza y un 70% error humano. Un 70% error humano. Aquello fue un golpe directo, en la línea de flotación, a la autoridad de Mao. Y por primera vez tuvo que dar un paso atrás, admitir el error y apartarse, al menos en apariencia. Pero que nadie se engañe, la retirada de Mao fue puramente táctica. Se sintió marginado, humillado y empezó a planear su venganza. O sea, el fracaso estrepitoso del gran salto adelante no es que lo debilitara. Todo lo contrario, fue lo que sembró la semilla de su siguiente y, si cabe, aún más destructiva locura, la revolución cultural. Una purga masiva diseñada para acabar con todos y cada uno de sus rivales. Al final, lo que nos queda del gran salto adelante es una de las lecciones más oscuras y terribles del siglo XX. Nos enseña el peligro mortal de una ideología, por muy utópica que suene, cuando se desconecta por completo de la realidad. Se partió de la idea de construir un paraíso y lo que se construyó fue un infierno que se llevó por delante la vida de decenas de millones de personas. Y la pregunta, claro, sigue ahí, flotando en el aire. ¿De verdad el fin justifica unos medios tan terribles?